¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este Ministerio de Educación Bíblica, el canal Estudiando el Verbo. Queremos, con la ayuda de Dios, en este momento donde se pretende presentar aquí en México un clima de paz, queremos presentar un tema. Y la pregunta que quiero hacer antes de orar, de abrir la palabra de Dios, antes de dar el título de ese tema, es lo que sucederá mañana aquí en México y en todo el mundo. ¿Es un espectáculo para el mundo o espectáculo para el universo? Bien, vamos a dejar esa pregunta ahí y vamos a orar, vamos a pedir la dirección y la compañía del Espíritu Santo en esta hora. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabo y te alabamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema honra y alabanza. Queremos suplicarte, oh Señor, en esta hora que puedas perdonar nuestros pecados, que puedas limpiar nuestros labios, que puedas purificarnos, Padre eterno, de la inmundicia de este mundo. Queremos pedirte, oh Señor, que puedas perdonar nuestros pecados, que puedas limpiarnos de toda maldad. Queremos también, oh Señor, que nos habilites con poder en esta hora. Bendice, Señor, a toda nuestra casa, a tu iglesia en todo el mundo, en especial en el distrito de Apizaco, a los hermanos en la fe, y a todos los que en esta hora gimen y lloran por justicia. Bendice a los enfermos, Padre eterno, del hospital regional de este municipio, los familiares que están orando para que les dé su salud a sus enfermos. Bendícenos también a nosotros con tu presencia en esta hora. Quédate en nuestro corazón, oh Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. El título que he puesto a este tema lleva por nombre Los dos escenarios: espectáculo para el mundo o espectáculo para el universo. Y quiero invitarles de una manera reverente que podamos abrir la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia. Vayamos pues a 1 Corintios capítulo 10, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Miren lo que dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vamos rápidamente a la introducción de este tema. Dos inauguraciones simultáneas. Muy buenos días, hermanos y hermanas y amigos del Ministerio Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a este Ministerio de Educación Bíblica, a la escuela más grande del mundo, a la Escuela de Cristo. Donde quiera que usted se encuentre, reciba un saludo fraternal y gracias por acompañarme una vez más a abrir las Escrituras. Este jueves 11 de junio del año 2026, el mundo entero tiene los ojos puestos en un solo lugar, el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. 87,000 personas adentro, miles de millones frente a una pantalla. La prensa internacional lo llama con todas sus letras el templo del mundo. Y el presidente de la FIFA declaró que esta copa es, cito textualmente, el mayor evento que la humanidad haya presenciado. El mayor evento que la humanidad haya presenciado. Permítame dudarlo. La Biblia me habla de otro escenario, uno que no vende boletos ni tiene patrocinadores y donde se está diciendo en este preciso momento y donde se está decidiendo, más bien, en este preciso momento, el destino eterno de cada ser humano. Y miren lo que el profeta Daniel contempló ahí en el capítulo 7, versículo 10. Y es importante que nosotros meditemos en esto, ¿verdad?, frente a los eventos que están por suceder. Dice: millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dos escenarios presentamos en esta hora. Uno aquí en el mundo y el otro en la patria celestial, en el cielo. Desde 1844, según la profecía de los 2300 días, ese tribunal celestial está en sesión. Dos escenarios, amado oyente, dos liturgias, dos glorias y una pregunta inevitable.
¿Hacia cuál de los dos están mirando mis ojos? Nuestro texto ancora es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó frente al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando Pablo dice no seáis, quiere decir no sigáis siendo idólatras, lo que sugiere que algunos de la iglesia de Corintio todavía practicaban la idolatría, como lo habían hecho sus antepasados. ¿A quién le está diciendo el apóstol Pablo que no sean idólatras? A hermanos de la iglesia. Entonces estudiaremos 4 puntos en esta primera parte, en esta primera entrega que hacemos, una de 2. La radiografía del coloso, la literatura del becerro, la distracción como estrategia del enemigo y el espectáculo verdadero que el cielo contempla. Acompáñeme con su Biblia abierta. Vamos al primer punto, radiografía del coloso. Comencemos con los hechos, no con rumores ni con teorías. Son hechos documentados por la prensa internacional y tribunales de justicia. Aclaro esto porque si alguno de ustedes quiere comentar algo o preguntar algo sobre esta información, puede hacerlo con toda confianza. Estamos listos para responder y dar las referencias o las fuentes de donde se sacó esta información. La FIFA está registrada en Suiza como una asociación. ¿Quién es el coloso? La FIFA, ¿verdad? Está registrada en Suiza como una asociación sin fines de lucro. Escuche bien, sin fines de lucro. Esa figura legal le permite no pagar impuestos en Suiza sobre los ingresos del mundial. Y sin embargo, esa misma asociación sin fines de lucro proyecta ingresos de 13,000 millones de dólares en su ciclo 2023-2026. Casi 9,000 millones tan solo en este año. ¿Y quién paga la fiesta? Los contratos se reservan para la FIFA la mayor parte de los beneficios, hasta las tarifas de los estacionamientos, mientras las ciudades sede cargan con la infraestructura, con la infraestructura y la seguridad. La ganancia es privada, el gasto es público. ¿Y la integridad? En 2015 estalló el caso FIFA Gate. La justicia de los Estados Unidos acusó a 45 personas de más de 90 delitos con más de 200 millones de dólares en sobornos. Hubo agentes arrestados en un hotel de lujo de Zúrich y testigos que juraron que se pagó dinero por votos para elegir sedes. Un partido político suizo definió a la FIFA como una máquina de obtener beneficios a costa de los derechos humanos. Y la organización ha gestionado para su inmunidad legal semejante a la de la ONU o a la Cruz Roja. Ahora bien, ¿quién está detrás de todo esto? Quiero ser muy cuidadoso, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Este ministerio no se alimenta de teorías conspirativas y no las necesita, porque la Biblia respondió hace 2000 años. Cuando el diablo tentó a Jesús, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, allí en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 6, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Note usted que Jesús no discutió ese reclamo en aquel momento y el apóstol Juan lo confirma allí en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19, diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo está el mundo? Bajo el control del maligno. Dice el mundo entero. Obviamente debe haber muchos, como en la antigüedad, que no doblaron sus rodillas ante Baal. Por lo tanto, como probable deducción bíblica, evidencia acumulativa, no dogma, la gloria de los grandes espectáculos de este mundo se administra desde un trono usurpado. No hacen falta sociedades secretas, basta seguir el dinero documentado y leer la Biblia. Vamos al punto número 2. La liturgia del becerro, donde podemos encontrar allí en Éxodo 32 y Oseas 13 la anatomía de la idolatría del espectáculo. En este segundo punto, entremos de lleno en la palabra. Éxodo 32. Israel al pie del Sinaí, Moisés en el monte, recibiendo la santa ley. Y el pueblo
funde sus aretes, fabrica un becerro y Aarón proclama: mañana será fiesta para Jehová. Le pusieron nombre piadoso a la idolatría. Dice el versículo 6, léanmelo, tomen sus Biblias y vayamos a Éxodo 32:6. Miren lo que dice y nos va a dejar perplejos. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué hizo después de haber construido el becerro? Idolatría. Pero aparte dice que el pueblo se sentó a comer y a beber. Guarden esta cita en sus mentes porque quizás más adelante podamos aplicarla, ¿sí? Para el punto central de esta lección, de este tema. Entonces, comida, bebida, música, danza, juego, alrededor de un objeto de oro, mientras Dios escribía con su dedo los 10 mandamientos. Pablo toma esa escena y nos las pone enfrente en nuestro texto ancora. La palabra que usa allí es esta, la palabra griega, idolatría, que significa culto a un ídolo, significa idolatría. La idolatría no es solamente postrarse ante una estatua, es entregar el corazón, el tiempo y la pasión suprema, algo que no es Dios, es sentar a lo creado en el trono que pertenece al Creador. Exagerado aplicarlo al fútbol, usted dirá. Escuche al mundo mismo. Al estadio le llama templo, a las aficiones los fieles y a los astros dioses. Existe literalmente una iglesia maradoniana que tiene que ver con el exfutbolista y que ya no está con nosotros, Maradona, ¿verdad? Con miles de adeptos que escribe la palabra de Dios con el número 10. Y en este mismo Estadio Azteca, en 1986, un gol anotado con el puño fue atribuido por su autor a la mano de Dios. Y el planeta celebró la trampa como genialidad. Cuando la trampa se llama la mano de Dios y el estadio se llama templo, el vocabulario ya conversó lo que el corazón adora. ¿Sí me sigue? Y ahora, el detalle que me estremeció al preparar este estudio: ¿qué hace el campeón cuando levanta el trofeo? 6 kilos de oro de 18 quilates. Lo besa ante miles de millones. Escuche al profeta Oseas escribiendo a los fabricantes de ídolos de fundición. Vamos a abrir la palabra de Dios en Oseas 13:2. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Estas palabras del profeta señalan claramente la transición del tiempo cuando se introdujo el culto a Baal. Ahí, Oseas 13:1, a las condiciones existentes en los días del profeta Oseas. Era una cosa abominable fabricar y adorar una imagen tallada con una representación material del Dios verdadero, como lo hizo Jeroboam, según Jeroboam 1, ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33, con lo que violó el segundo mandamiento y descuidó la solemne instrucción de que el culto a Dios debe ser espiritual y no material. Pero era doblemente abominable introducir otros dioses como el Baal fenicio, en violación directa al primer mandamiento que exige el culto exclusivo a Jehová. Y ahora, en los días de Oseas, habían continuado todas las formas de idolatría, añadiendo a su pecado hasta que la nación saturó completamente con falsas religiones. Y cabe hacer mención que estas imágenes e ídolos no tenían poder físico ni espiritual por cuanto era la obra de mano de hombres. Pero volvamos al punto que nos interesa. En el mundo antiguo, el beso era el gesto litúrgico de adoración al ídolo. Por eso, cuando Elías creyó estar solo, Dios le respondió contando de una manera muy particular. ¿Verdad? Y aquí entra la duda cuando decimos que si todo el mundo adora, ¿verdad? Sin duda, Dios tiene un remanente como lo tuvo en la antigüedad. Ahí en Primera de Reyes 19:18, miren lo que dice: yo haré que queden en Israel 7,000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En el lenguaje del cielo, la adoración también se mide por lo que la boca besa y por lo que se niega a besar. Un dato de la historia: el estadio se llama Azteca y los historiadores documentan que el juego de pelota mesoamericano era un ritual antiguo, era un ritual religioso, más bien asociado en ocasiones al sacrificio humano. En esta tierra el juego como culto no es metáfora, es memoria. Y de paso hago una aclaración o un paréntesis. El estadio se llama Azteca y el día de mañana le llamarán Stadium Mexican o México, Estadio México. Pero note el padrón de Daniel capítulo 3 en el campo de Dura, la llanura de Babilonia, donde Nabucodonosor levantó su estatua de oro. Suena la música y toda la multitud se postra a una sola señal, bajo pena de horno. No digo que ver el partido equivalga a postrarse ante aquella estatua. Señalo como probable paralelo que el molde, multitudes, música, emoción colectiva y una señal que sincroniza a todos, es el mismo que el enemigo volverá a usar en la crisis final de la adoración, según Apocalipsis capítulo 13 versículo 15. El ensayo general ya está en cartelera. Vamos a Apocalipsis 13:15 rápidamente, para que no quede duda acerca de eso. Tomen sus Biblias. Apocalipsis capítulo 13 versículo 15, donde habla de la segunda bestia. Y se levantó y se le permitió fundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Verdad? Aquí, sin duda, la forma en que utiliza el enemigo no es por medio de la violencia, sino por medio de influir en las mentes, en los sentimientos, en las emociones. Vamos al punto 3 rápidamente. El opio del pueblo de Dios. Pan y circo, la distracción como estrategia del enemigo. La distracción como estrategia, Roma lo aprendió hace 2000 años y el poeta Juvenal lo inmortalizó en 2 palabras: panem et circenses, pan y circo. Un pueblo entretenido no hace preguntas. ¿Y México? Hablo con amor de pastor laico, no con amargura. Mientras el balón rueda, más de la tercera parte de la población vive en pobreza. Las encuestas de ese año colocan la corrupción y la inseguridad como los problemas más graves del país. Y organizaciones de protección de la niñez alertan sobre redes que buscan explotar a niños aprovechando el turismo del mundial. Más todavía, el día del partido inaugural se suspendieron las clases o se suspenderán las clases en la educación pública. Un país que detiene la escuela de sus hijos para no perderse el espectáculo. Y no es la primera vez. México ya vivió este libreto. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto devastó la capital. ¿Recuerdan? Yo creo que muchos recordamos esto. Miles de muertos, cientos de edificios caídos, cientos de miles de damnificados. 8 meses después, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se aferró al compromiso y el Mundial de 1986 se inauguró puntualmente en el Azteca. Aquel mismo Mundial de la mano de Dios. La historia registró un detalle. Cuando el presidente tomó el micrófono, el estadio entero lo abucheó. Hasta la multitud presentía que la fiesta estaba edificada sobre una herida. Y seamos francos, las circunstancias económicas de hoy no son las de 1986, pero espiritualmente quizás estemos peor. La herida cambió de lugar, el libreto sin duda es el mismo. Miren lo que el profeta Amós ya predicó este sermón hace 27 siglos. Ahora la palabra de Dios. Amós 6, versículos 1, 5 y 6. Ay de los reposados en Sión, jorjean al son de la flauta, beben vino en tazones y no se afligen por el quebrantamiento de José. El pecado no era la flauta ni el banquete en sí mismos, era festejar de espaldas a la herida
del pueblo de Dios. ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía? Aquí debo ser preciso, como este ministerio procura serlo siempre. La sierva del Señor escribió: algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollan los juegos de la antigua Roma. Hogar Cristiano, página 454. Hago una aclaración de honestidad, porque la verdad no necesita exageraciones. En el contexto norteamericano de la autora, el fútbol designaba al fútbol americano. Pero en el mismo pasaje añade que otros juegos atléticos, aun sin ser brutales, son apenas menos objetables a causa del exceso al cual son llevados. ¿Por qué? Porque estimulan el amor al placer y a la excitación y destruyen el gusto por las realidades serias de la vida. El principio es de sistema, el espectáculo como región de la excitación. Y a la juventud le escribió que muchos viven como si estuvieran en el mundo solo para divertirse, para satisfacerse con una excitación continua, mientras Satanás les presenta los placeres mundanos como inofensivos e inocentes. Mensajes para los jóvenes, página 260. ¿No es esa exactamente la fotografía profética de los últimos días? El apóstol Pablo lo escribió de una manera majestuosa, de una manera que no quedara ninguna duda. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, 2 y 4, al hablar de los últimos tiempos, al hablar de los tiempos peligrosos. Miren lo que dice en la última parte de esta cita. En los postreros días, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. El apóstol Pablo nos advierte de cuál sería el carácter de los hombres al final de los tiempos. Miren que utiliza la palabra griega filiedonos, que significa amante del placer. Y fíjense, Pablo no describe ahí a los ateos, describe a gente con apariencia de piedad. Por eso Jesús le dejó la advertencia precisa para estos casi 40 días de torneo. 40, el número bíblico de la prueba. Miren lo que dice nuestro Señor ahí en Lucas 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vamos al punto 4, el punto que nos interesa más a nosotros, porque hay una aparente derrota del testimonio y el remanente que no besa. Llegamos al cuarto punto, el corazón de este estudio. Alguien podría decirme: hermano, parece que vamos perdiendo. El estadio lleno y muchas iglesias semivacías. El testimonio cristiano parece derrotado. Y yo digo, aparentemente. Y subrayo la palabra, porque la Biblia ya describió esta escena. Pablo escribió ahí en 1 Corintios 4:9. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En pocas palabras, espectáculo al universo. Y Pablo utiliza la palabra griega para dar a entender esto de espectáculo. La palabra seatrón, que significa teatro, espectáculo de la arena. El teatro era el anfiteatro romano, donde el último acto eran los condenados a muerte. Así ve el mundo a los fieles, el acto perdedor de la función. Y Apocalipsis 11 va más lejos. Cuando el testimonio de los dos testigos es silenciado, dice la profecía, ahí en el capítulo 11, versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Una fiesta mundial sobre el testimonio aparentemente vencido. ¿Le suena familiar? Pero el versículo 11 declara que el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. La derrota del testimonio fiel siempre es aparente y siempre es temporal. Y aquí está la joya de este estudio, que se encuentra en una cita por demás inédita del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo
15 en la cruz. Dios despojó a los principados y a las potestades, y dice Pablo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Vale la pena leerla nuevamente. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Si Dios exhibió a los demonios, ¿creen ustedes que podrá exhibir a los hombres públicamente? Ya lo hizo cuando Jesús triunfó en la cruz. Muchos pensaron que había fracasado todo el testimonio del testigo fiel, del Hijo de Dios, toda su obra, su persona, pero fue aparente. Fue una derrota temporal, porque cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, se vio el triunfo. Se aplicó lo que Jesús había prometido ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque todos serán saciados. Y Pablo, en esta cita de Colosenses 2:15, utiliza la palabra griega edeigmatisen, que significa los puso en exhibición pública. ¿Lo ve? Hay dos exhibiciones en marcha. En el teatro del mundo, los santos parecen los condenados. En el teatro del cielo, los poderes de las tinieblas ya fueron exhibidos como vencidos. El marcador final se decidió en el Calvario. Por eso la sierva del Señor escribió la frase que dio título a esta serie. Ahí en Hechos de los Apóstoles, página 11. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica, en un sentido especial, su suprema consideración. Es el escenario de su gracia. Y aquí quiero que noten por qué esta cita dio el título a este tema, ¿verdad? La iglesia es el escenario de su gracia, el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Y unas líneas antes declara que la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y que mediante ella se manifestará aún ante los principados celestiales y el despliegue final y pleno del amor de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 9, y Efesios 3:10. El universo entero está mirando, pero no mira el estadio, mira a la iglesia. Y casi al concluir este tema, viene una pregunta que nos tiene que hacer ponernos de qué lado está, ¿verdad? Ponernos de un lado o del otro. ¿Serán arrastrados también los hijos de Dios por este teatro? Seamos honestos. Jesús advirtió que la buena semilla puede ser ahogada por los placeres de la vida. Ahí en Lucas 8:14. Vamos a leerlo directamente. Lucas 8:14. Dice ahí en la parábola de las semillas, ¿verdad? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y del versículo 13 dice, los de sobre las rocas, los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, por estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Okay. Bien, aclarado esto, volvamos al punto. La pregunta era, ¿serán arrastrados también los hijos de Dios por este teatro? Ya vimos que Jesús advirtió que la semilla puede ser ahogada por los placeres de la vida. Y muchos lo serán, pero ninguno por necesidad. Dios sigue contando en los días de Elías. No cuenta multitudes, cuenta rodillas que no se doblan y bocas que no besan becerros. Los sellados de Apocalipsis capítulo 14, 4 siguen al Cordero por donde quiera que va. Al Cordero, no a la multitud. Por eso el mensaje del primer ángel se proclama a gran voz. Ahí en el versículo 7, capítulo 14 de Apocalipsis. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién debemos orar? Adorar a Dios, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién adoran los que van
al espectáculo del mundo, al becerro. La cosa final del gran conflicto no es deportiva ni política, es adoración. Y el Dios que la reclama se presenta en la Escritura como Jehová de los ejércitos. Aquí se utiliza la palabra hebrea, Jehová Tsebaot, que significa Jehová de los ejércitos, Señor de las huestes. El Azteca reúne a 87,000. Delante del trono de Jehová de los ejércitos asisten, lo vio Daniel, millones de millones. Ese es el estadio que importa. Y usted, hermano fiel, hermana fiel, ya tiene un lugar reservado en esa tribuna celestial. Vamos a terminar y vamos a hacer un llamado. Concluyo con 3 preguntas para el corazón. No para condenarle, sino para despertarle. Porque este mensaje no es legalismo contra una pelota. Es una batalla por el trono de su corazón. Primera pregunta. Durante estas semanas, ¿qué consumirá mis mejores horas? ¿La tabla de posiciones o la palabra de Dios? Segunda pregunta. ¿Conozco mejor las alineaciones que las profecías de Daniel y de Apocalipsis? Repito esta pregunta. ¿Conozco mejor las alineaciones que las profecías de Daniel y de Apocalipsis? Tercera pregunta. Y esta es la decisiva. ¿Puedo apagar el partido para orar sin sentir el tirón del becerro? Daniel, en plena Babilonia, ¿qué creen? Ahí en el capítulo 1. Se propuso en su corazón no contaminarse, dice el versículo 8. Lo propuso antes de la prueba, no durante. Eso nos da a respuesta de que a los que quieren orar antes o después de la apertura del torneo. Y José puso la decisión donde siempre ha estado. Ahí en Josué, capítulo 24, versículo 15. Escoged hoy a quién sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Permítame cerrar con la ironía santa de Pablo, quien también usó el deporte, pero para predicar el evangelio. Ahí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Cómo? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El 19 de julio, un capitán levantará un trofeo que volverá a una vitrina y que el mundo olvidará en 4 años. Pero hay alguien que ya corrió la carrera decisiva, ya venció en el Calvario y le ofrece gratuitamente una corona que no se marchita. Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el campeón. Y lo digo otra vez, ese es el campeón que merece nuestra mirada. Yo digo amén. Vamos a orar, estimados amigos, hermanos, hermanas. Padre eterno, Jehová de los ejércitos, en medio del ruido de los estadios, danos oídos para el silencio de tu santuario. Guárdanos de besar becerros, enséñanos a seguir al Cordero por doquiera que va. Que en esta semana nuestros ojos estén puestos en Jesús. Sella tu verdad en cada corazón que escucha. Y cuéntanos, Señor, entre los que no doblan rodilla. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Hasta pronto. Y por supuesto, les invito para que me acompañen en la parte 2. Que tengan un excelente día. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este Ministerio de Educación Bíblica, el canal Estudiando el Verbo. Queremos, con la ayuda de Dios, en este momento donde se pretende presentar aquí en México un clima de paz, queremos